Porque un nuevo mandamiento que dice, honra a tus compañeritos en el jardín, ¿sí? En el colegio, honra a tus amigos en la universidad. ¿Por qué no un mandamiento que diga, honra a tus jefes? Honra a tus jefes para que tus días en la tierra sean largos. No es eso lo que leemos, pero lo que sí leemos es honra a padre y madre. Ahora, eso nos lleva a una pregunta más interesante todavía. Creo que la pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿qué ocurre en el seno de la familia que no ocurre o que ocurre escasamente en otros lugares de la sociedad? Creo que esa es la pregunta que nos compete ahora. ¿Qué ocurre en el seno de la familia que no ocurre en otros lugares? O mejor aún, que no deberíamos esperar que ocurriera en otros lugares. Y creo que voy a tratar de explicar eso esta mañana. Esa es la pregunta que creo que necesitamos responder. Y la respuesta es esta. ¿Qué ocurre en el seno del hogar? Ocurre en el seno del hogar que los hijos reciben instrucción. Eso es lo que ocurre en el seno del hogar. Los hijos reciben formación, los hijos reciben valores, principios y lo más importante, los hijos reciben un modelo, un estándar. Eso comienza ¿por dónde? Por casa. Eso se logra en casa. Eso es lo que ocurre ahí. Y si nosotros lo encontramos en otros círculos de la sociedad, pues es porque alguien hizo el trabajo en casa. Esa es una realidad, pero todo comienza en casa. Así que si lo vemos en otro lugar es genial, pero no debemos que esperar que nuestros hijos, que sus hijos, que nuestros jóvenes, que nuestros chicos tengan que salir al mundo porque no encuentran un modelo en casa o porque no encuentran un modelo en la iglesia digno de seguir, digno de ser imitado. ¿Saben? Yo nunca había visto esto de esta manera, por lo menos a partir de la lista estricta de los 10 mandamientos. Pero ¿saben ustedes cuál es la fábrica de los mejores ciudadanos? ¿Dónde es que eso inicia? ¿Dónde es que se forman? En la casa, en la casa. ¿Dónde es la fábrica donde salen los mejores siervos del Señor? En la casa. Empieza en casa. Entonces, por eso digo que ese mandamiento, el mandamiento número 5, es una hermosa transición. Es una transición perfecta. Esta charla la he titulado De la casa para el mundo. De la casa para el mundo. De la casa para la iglesia, de la casa para la universidad, para el colegio, para la compañía, en fin. Así como hablamos de nuestro café, ¿cierto? Nos sentimos orgullosos como colombianos por nuestro café. Y decimos, ¿de Colombia para dónde? Para el mundo. El mejor café, con el respeto de los extranjeros aquí. Yo sé que también producen café en otros lugares del mundo. Pero cuando hacemos esas cosas, las hacemos con orgullo, ¿cierto? Y creo que cuando se trata de lo que estamos hablando y de lo que Dios está diciendo a su pueblo, por ende a su iglesia, creo que eso nos es pertinente también a nosotros. Él está diciendo, las cosas comienzan en casa. Y por eso vamos a estar dedicando esta mañana, este tiempo, estos minutos a este mandamiento.
Quiero mencionar algo simplemente de paso, muy rapidito, pero siento que uno de los problemas que nos encontramos justo ahora como sociedad, y mucho de eso ocurre en la iglesia, es que estamos deseando que nuestros chicos, que nuestros jóvenes, que nuestros hijos encuentren excelentes compañías, excelentes empresas, excelentes jefes. ¿Saben una buena pregunta? ¿Estamos preparando excelentes empleados? Esa es una buena pregunta, porque ciertamente a todos nosotros, yo estoy preocupado por mi sobrino, por ejemplo, por mis sobrinos. Y cuando miro todos estos chicos que vienen a la iglesia, con los que soñamos que un día lleguen, digo, yo quiero que ellos puedan disfrutar la vida. Yo quiero que ellos tengan buenos trabajos, que tengan buenos cargos en la sociedad. Así que todos queremos eso, pero la pregunta es, ¿estamos preparándolos para que sean buenos empleados, por ejemplo? A menudo, y esto es algo también muy común, uno escucha a una mamá, un papá, una familia decir, yo estoy orando porque Dios empareje o apareje o coloque y forme desde ya un siervo, una sierva para mi hijo, para mi hija. Y saben, ese es un sentimiento muy noble y esa es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Ese es el deseo más noble en el corazón de cada papá, de cada mamá, de cada abuelo. Pero la pregunta es, ¿estamos formando a esos jóvenes para que luego cuando junten su vida a la de otra persona sean de bendición también para esa persona? Esto es un trabajo conjunto. No podemos esperar encontrar lo que nosotros no estamos produciendo o queriendo trabajar. Esa es una responsabilidad que tenemos y es grande. Todo comienza en casa, ya lo he dicho muchas veces, pero todo comienza ahí. Y por favor, quiero que vayan a Deuteronomio, esto es parte de la ley, quiero que vayan al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio, capítulo 6, y vamos a leer los versículos, creo que vamos a ir hasta el 9, pero primeramente vamos a ir del 1 al 3. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 al 3, dice, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y luego empieza a enumerar. Primero tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Hay varios términos o cosas que quiero resaltar en estos primeros versículos, por lo menos dos. Lo primero es el orden que Dios establece. Primero, esa ley la están recibiendo ustedes. Ustedes tienen una ventaja inmensa. Y es que ustedes están recibiendo esto de primera mano. Así que, primeramente, esta responsabilidad, primeramente, es sobre cada uno de nosotros. Pero al final, dice, y os multipliquéis. Y vamos a entender eso. Parte de honrar, de que los hijos honran a padre y madre, vamos a entender al final que tiene que ver con esto, con la multiplicación. Y eso es muy interesante y con la extensión de las generaciones. Ahora quiero que pasemos ahí a Deuteronomio, ahí donde estamos, pero al versículo 6. Dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Eso pareciera que fuera como una exageración, ¿cierto? Pero ¿saben que eso es literal? De hecho, cuenta la historia que aún en hogares muy conservadores u ortodoxos, en Israel dice que todavía eso existe. Algunas casas en las puertas y en los dinteles tienen la ley de Dios escrita. O sea, eso era literal. Dios no estaba exagerando. Cuando Él dice,
todo eso básicamente les está diciendo, esto tiene que estar de continuo en sus mentes y en sus corazones. Y luego dice el versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano. Esto me hace pensar el boom de las manillitas que salieron hace una década atrás, tal vez un poco más, que decían, ¿qué haría Jesús? ¿O cómo lo haría Jesús? No sé si algunos de ustedes la tuvieron o la recuerdan, y era una manillita y entonces uno la tenía ahí y cuando iba a pegar el grito, entonces, ¿cómo lo haría Jesús? Entonces uno se regulaba. Pero dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Es decir, colócate una escarapela y no la pongas en tu pecho, ponla en tu frente. Pero es importante que tus hijos vean cómo honras y lo importante que es para ti la ley de Dios. Luego el versículo 9 dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y eso era lo que hablaba ahora. Eso no era una exageración. La verdad es que es importante que los hijos de Dios tengan en cuenta lo que quiere papá, lo que quiere su Dios. Entonces, esto parece un mandato para los hijos, ¿cierto? Uno lee esto y dice, honra a tu padre y honra padre y madre. Y dan ganas los papás de codear a los hijos. Bueno, no están aquí esta mañana. Pero eso parece un mandato, primeramente, para los hijos. Sin embargo, si notamos bien, es algo que depende directamente de los padres. Eso es algo que depende directamente de los padres. ¿Quieren que los hijos honren a los padres? Pues los padres tienen una responsabilidad grandísima antes sobre los hijos. No estoy diciendo con esto que hay alguna excusa que justifique el que los hijos no honren a sus padres. Si nosotros miramos bien el precepto o el mandato, no está diciendo, si tus padres no fueron buenos padres, entonces olvídalo. No existe esa condición. Tampoco está diciendo, si fueron padres ausentes, no existe esa condición. ¿Por qué? Vamos a notar en el Nuevo Testamento que hacer eso es lo correcto. No podemos depender de otras cosas. Independiente de cuál es nuestra relación con nuestros padres, Dios dice, hónralos. Y vamos a entender un poquitico por qué eso tan difícil. La verdad es que hay personas y hay hijos que no tienen una muy buena relación con sus padres. Así que esa es una tarea difícil, pero Dios no está colocando términos medios. Él simplemente dice, hónralos independientemente de las circunstancias. Entonces, cuando digo que la honra de los hijos a los padres es un reflejo directo del trabajo que los padres han hecho en los hijos, es por lo siguiente. Quiero que vayamos a Proverbios capítulo 29. Proverbios capítulo 29, versículo 15. Dice el versículo 15, la vara y la corrección. Ok, la vara y la corrección. ¿Quiénes están autorizados para poner un dedo sobre sus hijos? Nadie. ¿O sí? No, nadie. Mira, mi padre nos castigaba. Yo creo que él nos castigaba. Él no nos disciplinaba, él nos castigaba, ¿sí? Y aquí dice vara, ¿sí? Yo doy gracias a Dios que papá no tuvo una vara en su mano, ¿sí? Pero a cambio de una vara tuvo cables, tuvo chancla, ¿sí? Una 45, largo alcance. Pero la verdad, la vara y la corrección se sobreentiende que esas cosas ocurren ¿en dónde? En casa. Cuando era niño, estaba haciendo primero, de hecho, cuando hacía primero me promovieron al grado segundo, porque gracias a Dios me fue muy bien. No sé qué pasó en el bachiller, pero en primero y segundo me fue súper bien, así que me promovieron, pero mi esposa dice que eso es multigrado. Vivíamos en una zona rural
estaba la escuelita tradicional y era toda primaria. Es decir, era como un salón como este, la primera fila era primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y era un único profesor. Y saben, yo recuerdo que el profesor tenía una regla de madera, no para hacer trazos, sino porque era la regla con la que literalmente castigaba a los alumnos. Y en otros tiempos esas cosas socialmente estaban permitidas. Yo no digo que eso era una solución. La verdad es que creo que nunca estuvo bien. ¿Sí? Nunca estuvo bien. Pero en otros tiempos era permitido. Y simplemente menciono esto porque creo que después de papá y mamá, algunos padres seguramente veían con buenos ojos el que los profesores hicieran ese tipo de corrección con sus hijos. Pero si yo les pregunto esta mañana a ustedes otra vez, ¿cuántos de ustedes estarían bien y estarían tranquilos con que los profesores castiguen físicamente a sus hijos? ¿Cuántos estarían de acuerdo? Ninguno. Y la verdad, yo tampoco estoy de acuerdo. Y que ni se le ocurra hacer algo semejante con un hijo, si Dios nos da hijos, o simplemente con alguno de mis sobrinos, o con cualquier niño, ¿sí? ¿Pero ustedes lo han hecho? ¿Ustedes como padres lo han hecho en casa? ¿Sí? ¿Han usado la varita con el proverbio? ¿Sí? Ojalá un proverbio en alto relieve que queda estampado. No hagan eso, ¿sí? No es para tanto. Pero esas cosas ocurren en casa. Nadie más tiene la autoridad. Y Dios dice, socialmente es castigado. Y socialmente cada vez los padres tienen menos autoridad sobre sus hijos. Pero saben, bíblicamente, Dios dice, es importante. En los parámetros, con el tacto, háganlo. Saben, esta semana, quiero que continuemos leyendo. Dice, la vara y la corrección, cosas que ocurren en casa, dan sabiduría. Pero ese pero es un contraste entre la primera declaración. Dice, pero el muchacho, dejado por su cuenta, ¿qué ocurre? Avergüenza a su madre. Entonces, honra a padre y madre también es un mandato para los padres. Eso es un reflejo y es un fruto inmediato. Esta semana, después de 10 años, pude celebrar mi cumpleaños otra vez con mi familia, ¿sí? Pasaron 10 años y siempre estaba aquí, estaba lejos de ellos. Pero esta semana, la semana pasada pude ver a mi madre. Y estaba con todo esto en mi mente y la verdad nunca en mi vida lo había hecho. Pero fue tan especial abrazarla y decirle, gracias por ser la mamá que fuiste, ¿sí? Gracias por ser cantaletosa, a veces ser cascarrabias, a veces ser incomprensible, pero no imagino mi vida sin la mamá que Dios me dio. Así que quise honrarla y tuve esa oportunidad de hacerlo. Y saben, un buen ejercicio hoy mismo sería que ustedes pudieran poner un texto, una llamada, aprovechar que recién pasamos el Día de la Madre, creo que estamos en la fecha del Padre, creo que eso lo cambiaron, pero es hoy, ¿sí? Feliz día padres otra vez. Pero qué bueno que ustedes pudieran hacer también ese ejercicio, porque de una u otra forma la honra que yo le debo a mi madre, a mi padre, aunque ya esté muerto, es por el trabajo que ellos hicieron en mí, ¿sí? Y eso es muy, muy grato. Un poquito más adelante, leemos Proverbios 22, el versículo 6, Proverbios 22, 6, dice, instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino? ¿En el camino de ustedes como padres? No, en el camino del Señor. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa responsabilidad de la cual estamos hablando, de los padres hacia los hijos, por sobre todo, es espiritual. La verdad, en gran parte es espiritual. Esa es la base. Entonces, ciertamente, aunque es un mandato para los hijos, los padres tienen la responsabilidad de comunicar la ley de Dios, la verdad de Dios,
a sus hijos. Y si los hijos lo saben, es porque lo ven en sus padres. Por eso es el orden. Primeramente, tú necesitas hacerlo. Tú como padre, tú como madre necesitas hacerlo. Los hijos lo ven porque los padres lo han escrito en las puertas, en los dinteles de las puertas, de modo que es imposible no leerlos. Conocí una familia, creo que eran misioneros, ahora no recuerdo muy bien ni cuándo, pero ellos tenían textos por diferentes lugares de la casa y como muy puntuales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por lo menos a la entrada de la puerta tenían como en paz me acostaré, ¿sí? En la cocina o en la nevera tenían Dios hace llover sobre justos e injustos y hace salir su sol, o simplemente no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, y todas estas cosas. Y eso de una u otra forma me hace pensar, eso era lo que ocurría y lo que Dios estaba pidiendo que hiciera su pueblo. Pero nosotros a veces pensamos que es suficiente con hacer una oración de 30 segundos después o antes de cada comida. Y genial esos espacios. Esos espacios son intencionales. Pero la verdad, creo que esta es una responsabilidad que conlleva más, mucho más de ese tiempo. Entonces, los padres se han encargado de repetir eso a los hijos en la mañana, al mediodía, al acostarse, cuando salen de casa, cuando van de camino, pero también cuando regresan. Eso es lo que Dios está diciendo a los padres. Y luego decimos, todo comienza en casa. Todo comienza en el hogar. No es la academia, tampoco es la iglesia, es la casa. Y creo que Dios nos ha dado la oportunidad. Yo creo que era uno de esos adolescentes que la iglesia enderezó, aunque no era muy descarriado. Pero la iglesia y Dios nos ha dado la oportunidad de hacerlo. Pero nosotros que conocemos la verdad, sabemos que esa no es una responsabilidad de la iglesia, que primeramente es una responsabilidad que comienza por casa. En casa es donde realmente se forma el carácter. Y siento que en gran parte, hablando socialmente, hablando de nuestro mundo, es donde el enemigo ha ganado más terreno. En el hogar. Ahí es donde el enemigo ha ganado terreno. Mucho terreno, mucha ventaja. Nosotros tenemos miedo de todo lo que viene. Y es natural. Cada día vienen más tendencias, todos estos movimientos antifamilia, porque en realidad eso es lo que ocurre. Creo que si algo está atacando el enemigo en estos tiempos, es la base de la sociedad, es la familia. La familia en el orden establecido por Dios. Eso es lo que está en riesgo. Pero también ahí es donde el enemigo ha ganado más y más terreno. Esto es parte de lo que hablábamos el domingo pasado. Ir en familia a la iglesia debería ser un plan. Debería ser uno de los planes que disfrutamos. Pero nuestra sociedad no funciona. ¿Y saben por qué no funciona? Porque la familia es disfuncional. Tenemos unos porcentajes inmensísimos de familias disfuncionales en nuestra sociedad. Y qué bueno que tenemos la esperanza puesta en Jesús. Porque Él restablece esas cosas, Él restablece las familias, Él obra en esos aspectos, Él está interesado en hacerlo. Pero una sociedad donde la familia no es sólida es una sociedad inestable, esa es una realidad. ¿Y saben qué pasa con la iglesia también? Cuando no hay familias sólidas en la iglesia lo sufre, el cuerpo lo sufre, esa es una realidad. Entonces, creo que el enemigo ha ganado mucho terreno ahí. Y qué bueno que Dios nos está recordando estas cosas. Porque somos padres, porque somos hijos. Y porque seguramente en el futuro vamos a ser padres. Entonces, muy parecido este mandamiento, por lo menos a los anteriores, viene acompañado de una instrucción o una sentencia o una advertencia. Esta vez la advertencia es: honra a padre y madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. ¿Saben? Eso es bien interesante y creo que podemos interpretarlo por lo menos de dos formas. De una manera literal, pero también de una manera
figurada o simbólica, ¿sí? Y cuando digo que podemos hacerlo de una manera simbólica, me estoy refiriendo a lo que es cuantitativo y cualitativo, ¿sí? Y vamos a tratar de entender eso, pero primero quiero que lo entendamos de manera literal. ¿Cómo así esto de que tus días se alargarán o se pueden alargar sobre la tierra? Quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 21, y eso es de manera literal. Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 al 21. Deuteronomio 21, 18 al 21. Escuchen y por favor lean con mucha atención esto. Dice el versículo 18, si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde que no escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos. Y dirán los padres a los ancianos, este hijo nuestro es obstinado y rebelde, libertino y borracho. No nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrarán hasta matarlo. Así extirparás el mal que haya en medio de ti, y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor. ¡Wow! Saben, yo no recuerdo en mis 5 años de instituto, ni en lo que Dios me ha dado la oportunidad de estudiar su palabra, haber leído este texto. Y si lo leí alguna vez, la verdad, no lo recuerdo. Pero saben, esto era ley para el pueblo judío. Esto era una realidad para ellos. Y es demasiado drástico. ¿A ustedes no les parece que es extremista? La verdad es que no parece que esas palabras pudiesen venir de Dios, que es el Padre por excelencia. Pero si algo Dios buscaba a través de esa instrucción, es que los jóvenes obedecieran a sus padres y que de esa manera los padres tuviesen que evitar ese dolor. Entonces, en pocas palabras, la clave para la estabilidad social, ¿qué es? El respeto a los padres. Por lo menos en el contexto, eso era una realidad. Y la Biblia no nos dice cuántos padres, o mejor, cuántos hijos fueron apedreados, pero lo que sí sabemos es que los padres tenían una responsabilidad social en esta parte. Tenían una responsabilidad con el mundo, enviar buenos ciudadanos al mundo. Y eso hacía que la armonía existiera en el pueblo de Dios. Esa era una responsabilidad. Como padres hay una responsabilidad social y empieza por lo espiritual, por enseñar a sus hijos. Así que cuando digo que eso era de manera literal, ¿ustedes se imaginan si esas leyes se aplicaran en nuestro contexto? ¿Cuántos adolescentes pueden imaginar eso? Si nosotros somos tan estrictos y eso ocurre en nuestro tiempo y Dios siguiera aplicando exactamente eso a nuestros tiempos. ¡Wow! En serio, es inconcebible pensar en eso. Pero eso era una manera literal. Entonces, cuando Dios decía, para que tus días se prolonguen, era literal. No mueras joven. Honra a tus padres y a tu madre y no tendrás que vivir esas consecuencias. La Biblia no nos dice a ciencia cierta cuántos pasaron ese proceso. No sabemos si los hubo. Pero existía la posibilidad de que jóvenes pudiesen morir a una temprana edad si es que no honraban a padre y madre. Así que eso era literal. Pero quiero que miremos eso también en un sentido figurado. Es decir, no es cuantitativo, es cualitativo. No tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la calidad. Y esta también es una forma de interpretar esta promesa. No es cantidad, es calidad. Si es cuantitativo, ya lo dijimos, seguramente no sé cuál sería el promedio de vida en nuestra sociedad. Tal vez sería mucho más corta de lo que tenemos. Seguramente muchas personas, muchos jóvenes,
estarían muriendo si lo tomamos de manera literal, pero también necesitamos verlo de una manera figurada. Entonces, honra a tu padre y a tu madre y la vida te parecerá corta. Eso es lo que también Dios nos está diciendo. Honra a tu padre y a tu madre y vas a desear muchos más días. ¿Por qué? Porque la vida correrá tan rápido que aunque vivas muchos años, vas a sentir que han pasado poquitos. ¿Por qué? Porque eso es calidad de vida. Honrar a padre y madre trae bendición a nuestras vidas. Y es simplemente Dios diciéndonos, ¿quieres disfrutar de tu vida? ¿Quieres, antes que estar renegando y decir, Jesús, ven ya, porque no soporto esta tierra, porque la vida aquí es un desastre? Honra a padre y madre para que puedas decir, ¿saben qué? Quisiera seguirlos disfrutando. Es parte de la calidad de vida que Dios nos da. Esa es parte de la promesa. Yo creo que Dios ha llevado a su presencia excelentes hijos a muy temprana edad. Y seguramente ellos se fueron con una vida llena de gozo y deleite. ¿Por qué? Porque ese es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tu vida sea próspera. Quiero que lo leamos en el Nuevo Testamento. Efesios, eso es lo que nos dice Pablo. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 9. Dice el versículo 1 de Efesios 6, hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es ¿qué? Justo. Pablo no está diciendo honra a padre y madre porque es que ellos te han consentido, es que ellos han sido consecuentes contigo, es que ellos te han llevado la idea y te han comprendido al pie de la letra. No, no dice eso, dice hazlo, ¿por qué? Porque es lo correcto, hazlo porque es lo justo. Un día íbamos por la calle con mi sobrina, estaba mucho más pequeña, habíamos comprado un yogur, lo tomamos por el camino y ella simplemente, natural, un niño simplemente quiso botar la bolsa. Y yo le dije, necesitas recogerla. Y la pregunta natural de ella fue, ¿por qué lo hago? De hecho, había mucha basura en la calle. Y mi respuesta es, porque es lo correcto, es lo justo, es lo correcto. No importa si alguien te está viendo, no importa si otras personas botan basura a la calle. No te estoy diciendo que si recoges la bolsa y la echas en casa, luego te voy a comprar la próxima vez 2 o 3 yogures. No necesitamos hacer esas cosas. Ellos necesitan aprender a hacerlo. ¿Por qué? Porque es lo justo, porque es lo correcto. Esa es la motivación y esa es nuestra motivación hasta que morimos. ¿Por qué necesitamos hacerlo? Porque es justo, porque es lo correcto. Versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. ¡Wow! Eso es calidad de vida. Eso no es cualitativo, eso no es cuantitativo, es de calidad. Para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Ustedes, los padres, no desesperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. No como a ustedes les parezca, sino como el Señor manda. Entonces, esa es la base para una sociedad saludable. Hogares saludables. Esa es la clave para una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Noten lo que continúa, versículo 5. Primero, Dios se refiere al trato de padres e hijos, hijos y padres. Y noten lo que ocurre después. Por eso al principio, Dios no dice, honra a tus profesores. ¿Por qué? Porque si los padres han hecho un trabajo en casa, los niños, los hombres, van a honrar indiscriminadamente. Ese es el punto de partida. Entonces dice el versículo 5, ¿ustedes quiénes? Los siervos. Luego dice, obedezcan a quiénes? A sus amos con temor y temblor. Pero ¿notan ustedes la secuencia? Primero trabajamos en casa y luego mandamos al mundo.
mandamos al mundo. No a que los formen, no a que les den principios, no a que los eduquen. Eso empieza por casa, en la disciplina, en el amor y amonestación del Señor. Dice, ustedes los siervos obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de corazón como obedecen a Cristo, algo que ya ha pasado en casa. No actúen así solo cuando los estén mirando, como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo que de corazón hacen la voluntad de Dios. Cuando sirvan, háganlo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que cada uno de nosotros, sea siervo o libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho. Ustedes, los amos, hagan lo mismo con sus siervos. Ya no los amenacen. Como saben, el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y Él no hace acepción de personas. ¡Wow! ¿Por qué un mandamiento ahí justo en la mitad que diga honra a padre y madre? Porque cuando nuestros hijos, nuestros jóvenes aprenden a hacerlo, lo demás va a fluir. Pero cuando esas cosas no se forman, no se dan en casa, pues tenemos sociedades como las que tenemos. Todo comienza por casa, iglesia. Creo que Dios nos ha dado una responsabilidad muy, muy grande. Y como iglesia, de una u otra forma, nosotros tenemos responsabilidad en esto. Y queremos acompañarles en la medida en que sea posible. Pero tenemos una responsabilidad grandísima. Entonces, si las cosas en casa están bien, tenemos mejores obreros, tenemos mejores amos, mejores jefes, mejores esposos, mejores esposas, mejores siervos de Dios, por donde quiera que la iglesia se pueda esparcir. Esa es una realidad. Así que, hijos, honren a sus padres. ¿Por qué? Porque es lo correcto, porque es lo justo. Y padres, instruyan en el amor y amonestación del Señor a sus hijos. ¿Por qué? Porque ustedes y el resto del mundo lo necesitamos. El mundo lo reclama y lo necesitamos. Porque ustedes obedecen a Dios cuando lo hacen. Ustedes como padres están siendo obedientes cuando lo hacen. Y porque ustedes también merecen y esperan la honra de sus hijos. Pero todo esto es fruto del trabajo que Dios les permite hacer en la vida de sus hijos. Tomamos un momento para orar. No sé en qué posición estás. Tal vez eres padre, madre. Tal vez tienes a tus padres con vida. Tal vez has escuchado esto por mucho tiempo. Tal vez toda tu vida creciste con estas cosas. Pero saben, esto es 100% práctico. Y lo práctico se lleva a cabo día a día. ¿Cómo es la relación con tus padres? Tal vez es excelente, genial, da gracias a Dios por eso. Tal vez no es tan buena, tal vez has estado luchando. Pues este es un buen punto de partida. Comienza ahí en tu corazón por decir, Dios, yo quiero hacerlo. Tal vez ellos no lo merecen, pero yo quiero hacerlo. Dame la fuerza, dame esa pauta, el valor para hacerlo, porque hoy he entendido que mi responsabilidad como hijo es honrarlos. Es inherente a la responsabilidad de ellos de alguna manera. No depende de lo que ellos hicieron o dejaron de hacer. Parte de tu deleite, parte de tu disfrute, parte de tu gozo en la vida es honrarlos. Así que creo que esta es una muy buena pauta. Tal vez eres padre y estás luchando con enseñar eso de las verdades a tus hijos. Tal vez tus hijos crecieron,
Tal vez ya están fuera de casa. Pero saben, el modelo sigue siendo tú. El modelo siguen siendo los padres. Y yo quiero orar esta mañana porque Dios les permita ver eso como padres. Que ustedes pueden tener injerencia en esta parte que es santa, en esta parte que es noble, en esta parte espiritual en la vida de sus hijos. No importa que ya estén lejos de casa. Señor, yo quiero darte gracias esta mañana primeramente por el padre y por la madre que tú escogiste para mí. Gracias, Señor, porque aunque tal vez ellos no lo hicieron de la manera más apropiada, ellos fueron los padres que tuvieron que ser. Muchos padres en nuestra sociedad, muchas familias, tal vez son eso, la familia que les tocó ser. Pero en medio de todas esas realidades, Señor, yo soy bendecido por los padres que me diste. Y te alabo por ellos. Y te ruego, Padre, que a partir de este recordatorio quizá que tú nos das esta mañana, que nosotros podemos seguir enfocando y seguir trabajando en lo que es importante. Esta es la base. La familia es la base, Señor, de la sociedad. Y creo que la iglesia necesita ser ese modelo en la sociedad. Y yo te ruego que nos des el privilegio de verlo. Que nos ayude, Señor, a trabajar en la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Que podamos ser referentes para ellos. Que ellos no tienen que acudir a alguien más, sino que les basta con mirar en su familia espiritual, en su iglesia, para decir, ¿saben qué? Yo quiero ser como alguien de ahí. Tal vez yo quiero ser como papá, como mamá, pero tal vez yo quiero tener una familia como ese hermano de la iglesia. Creo, Señor, que somos llamados a eso. Queremos que las futuras generaciones sean generaciones que gozan de la buena vida, que gozan y que tienen un porvenir, porque nosotros nos hemos encargado de dejarles un legado digno de imitar. Así que por favor, Señor, danos ese valor y danos esa sabiduría para poder guiarlos a ellos también. Oramos en tu precioso nombre. Amén.